¿Cómo es que un tipo que escala es experto en riesgos? Cuando hay un riesgo, quiere decir que tenemos suficiente información para tomar decisiones. Otro capítulo de Cartera Plus. Hace rato ya no nos veíamos, ya me siento extraño en este espacio. Llevamos unos días sin grabar. Pero bueno, esperemos que eso no vuelva a pasar. Hoy vamos con un tema muy bacano, muy chévere, que es el tema de riesgos, psicología, el inversor, heurísticas, sesgos cognitivos. Y para ello vamos a tener pues, a Daniel Restrepo, que es muy bueno en la materia. Rara vez nosotros en los capítulos, vea que nos vamos como presentando. Es muy raro, ¿cierto? Yo creo que los que nos hayan visto a nosotros pues en un video no saben quiénes somos, a qué nos dedicamos. Algunos decimos por ahí que estudiantes, que en mis clases, pero en realidad Entonces, hoy sí sería chévere que lo empecemos a hacer justo con Daniel Restrepo, porque es que como él va a hablar de lo que a él se dedica, muy bacano que empecemos pues como también a darle a conocer a la gente ese perfil de cada uno. Entonces, pues Daniel va a comandar este capítulo, muy chévere, pero también bacano Daniel que en la medida en que vayas avanzando te vamos a ir preguntando cositas, que De una, claro que probablemente sí. muchas cosas las sepamos, otras no, para que vayan también como amenizando el episodio. Entonces, no, nada, comencemos riesgos, sesgos cognitivos, em, heurísticas, estrategias. Esto suena muy interesante, Dani. ¿Qué podemos comenzar diciendo de eso? No, pues a mí me gustaría empezar escuchando de ustedes qué piensan cuando pues, mencionan riesgos o gestión del riesgo. Contrapregunta, listo, ¿no? Pues, o sea, ¿qué se piensa o qué pensamos cada uno cuando hablamos de riesgos? Sin ser un experto en la materia, es más, siendo más bien desconocedor del tema, uno riesgo inmediatamente lo asocia con un peligro, ¿no? Ah, Con algo en lo que uno lo puede poner en peligro a uno o le puede generar como cierto detrimento, perjuicio a uno. Entonces uno asocia riesgo, incluso a mí a veces se me viene la imagen, pues como cierta imagen es cuando hablamos de riesgo y es algo que lo pone a uno en latente estado como de probable perjuicio por alguna circunstancia. No sé, Dani y Mauro, qué piensan al respecto. Pues desde mi campo siempre lo relacionamos con la diferenciación entre riesgo e incertidumbre, pero el riesgo ya es el hecho materializable donde se puede estimar y se puede medir la afectación de pues, el portfolio de operación. Ya, por ejemplo, la incertidumbre puede ser como esa posibilidad de que pase, ¿cierto? La diferenciación está entre riesgo ya materializado y incertidumbre es esa posibilidad de que pase. Es medible, esa es una de las grandes ventajas de los riesgos. Uno utiliza, por ejemplo, modelos de probabilidad, utiliza las simulaciones de Monte Carlo, hay otras pruebas que se llaman, por ejemplo, el VAR paramétrico, el expected shortfall, son como las que más utilizamos. Pero el riesgo es el medible, la incertidumbre como tal, como esa posibilidad, esa sí no es tan cuantificable. Es como lo que así más me queda en la retentiva de la mente en cuanto al riesgo. ah, Mauro, ¿qué pensás? ¿Qué se te viene a la cabeza? Pues hombre, muy interesante. Yo no les puedo negar que este tema a mí me apasiona mucho, el tema de riesgos, sobre todo pues en estas áreas financieras, ¿cierto? Aquí nos podríamos quedar largo rato hablando de riesgos, de las herramientas, como dice Dani, también pues de las metodologías, de las diferentes formas de correlacionar variables, influencias, dependencias, etcétera. Pero más allá de todo eso, muchachos, pues hombre, yo creo que el riesgo es inherente al ser humano, el riesgo es inherente a toda actividad. El riesgo es inherente, por supuesto, a todo emprendimiento, a toda empresa. Cada uno es dueño de sus propios miedos, pero, hombre, yo creo que somos conscientes también que la rentabilidad es consecuencia del riesgo que deseamos correr, ¿cierto? Porque si entonces dejamos la plata debajo del colchón o en una cuenta de ahorros, pues que no sea de alto desempeño, ¿cierto? Pero pues que no corra ninguna rentabilidad, que no se genere ninguna rentabilidad allí. Entonces, lo que primero hay que decir es que un tema que empieza siendo subjetivo, repito, cada uno es dueño de sus propios miedos y cada uno, por supuesto, mirará la forma de encontrar esa información que permita minimizar el riesgo de fracasar. A ver, yo creo que
todos vamos a estar de acuerdo cuando decimos que nadie tiene una bola de cristal para adivinar qué va a pasar con el futuro, pero sí tenemos herramientas que nos permiten minimizar ese riesgo de fracasar en las inversiones. Y a partir de esa base empiezan metodologías, empiezan herramientas, como dijo Dani, Monte Carlo, bueno, entre otras, inclusive pues, tan sencillo como la desviación estándar, que lo que hace es medir la dispersión de los datos frente a un promedio que se. Para terminar, entonces, yo lo que digo es que tomar decisiones exclusivamente frente a los datos históricos es un gran error. Es un gran error. Porque también nos han mostrado las diferentes crisis y la administración de riesgos nacen después de esa crisis, después del 2008. Por supuesto, ya se empezó a hablar de incorporar los panoramas de riesgo después de la pandemia. Yo le pregunto, muchachos, antes de la pandemia, ¿cuántas empresas tenían en su panorama de riesgos una crisis de salud, de Muestras, salud claro. pública? Les pregunto ahora, ¿cuántas empresas tiene hoy en su panorama de riesgos algunas crisis similares o que empiezan a definir cuáles son las variables críticas que finalmente terminan modificando los resultados? Muy interesante el tema, pues, Dani, hombre, yo termino diciendo que todo proyecto, que toda persona jurídica, persona también natural, está expuesta a un riesgo, tenemos riesgo y nosotros no administramos necesariamente la incertidumbre, ¿cierto? Es decir, nosotros no podemos administrar la incertidumbre. Yo diría más bien que administramos el riesgo de esa incertidumbre. El riesgo sí lo administramos, pero yo tengo algún dato que me dice que mañana va a llover, pero administro el riesgo sacando paraguas, sacando un saco, y en las inversiones es algo muy similar. Entonces, no, es muy interesante hablar de cómo incorporar la administración y la gestión de riesgos en los proyectos de inversión. Magnífico. Algo, es que a mí me pican la lengua, muchachos, porque es que quisiera dejarlos hablar, pero es que a mí me encanta este tema. Y algo tan sencillo como miren muchachos, las personas que terminan invirtiendo ¿cómo es? En un sistema Ponzi, Ajá. que finalmente, hombre, lo digo porque yo he fracasado en inversiones, pero también pues he progresado en otras, ¿cierto? Pues cosas tan básicas, porque cuando yo seguramente les pido una definición de rentabilidad, que vamos a tener cuatro definiciones cuantitativas todas de lo que es rentabilidad. Pero cuando hablamos de ese tema de riesgos, hombre, también seguramente queramos medir. Pero algo tan básico como, hombre, hacerse esa pregunta, ¿quiénes son los dueños de la empresa o del activo en el que estoy invirtiendo? Pues preguntas tan básicas como cuál es el capital suscrito y pagado que tiene una empresa que le define el riesgo a los bancos o a los proveedores o a los acreedores con respecto a los montos crediticios. ¿Cierto? Preguntas tan básicas y que empieza a minimizar el riesgo y que esas preguntas empiezan a minimizar el riesgo. Por supuesto, ya acompañada de las técnicas y las metodologías pues, que Dani dijo. Mauro, y Así otra que, cosa ahí bueno, que bienvenido te a este aporto. tema, hombre, Dani. Bienvenido. Ah, Claro, Excelente. claro. otra cosita que Dale, me parece muy interesante con eso que dice Mauro, e incluso es que por fuera de los Ponzi, vámonos a mercados financieros. Si yo, para ganarme un 30% tengo que estar expuesto a una volatilidad, una desviación estándar, no sé, de un 10%, de un 20%, para ganar un 30%. Yo prefiero ganar un 25% exponiéndome a una volatilidad de un 5%, ¿cierto? Sí, sí, sí me entiendes, esa relación retorno-riesgo. Porque es que a veces nosotros queremos siempre ir por la rentabilidad, pero cuando yo mido riesgo, pues la exposición al riesgo también es uno de los adjetivos más ponderables sobre la inversión. Esa es la bacano, diferencia, bacano. Dani, esa es la diferencia, Dani, entre tomar, y hace parte del riesgo. Es un riesgo interpretar que el dinero o la riqueza es un objetivo en sí mismo. Lo que me refiero es que, hombre, las finanzas y el dinero debe ser un instrumento, una herramienta que me permite a mí cambiar vidas, generar empleo, comprar cosas físicas, cosas, hacer viajes, bueno, en fin, hacer un poco de proyectos, estudiar, conocer, viajar. Claro, es que eso, cuando lo pones en esas palabras, Dani, Dani Zapata, entonces, hombre, ahí concluimos que hay un riesgo muy grande
cuando hay dinámicas que atrapan incautos, que permanentemente son buscando atrapar incautos, por ejemplo, los sistemas Ponzi, ¿cierto? Entonces, primero, no nos fijamos en temas tan simples quiénes son los dueños de esa empresa. Y una segunda pregunta, ¿esa empresa será vigilada por entidades, por lo menos, pues estarán vigiladas por la superintendencia financiera? Aquí, por ley, las únicas empresas que tienen derecho a captar masivamente recursos de las personas son los bancos, ¿cierto? Y hoy en día, pues, que ya empiezan estas finanzas tecnológicas a crear empresas como Finactiva, como otros de otras naturalezas, pero bueno, Pero yo diría que finalmente, Ahí te iba. más que por bancos, no, pero más que por bancos, yo lo diría que que estén vigilados por superfinanciera, porque hay como otros sí, dos pequeños segmentos de empresas de riesgo. Me está saliendo del Pero sí, tema, sí. me están yendo ya hasta el final sí, sí, del capítulo. sí, 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 no, Vamos paso a sí, paso, sí, vea. sí, entonces, Me gusta, hablar y de esto es muy interesante. me gusta escucharle sus percepciones, o sea, sus definiciones. Y en eso que les escucho, pues van saliendo temas que son importantes, ir distinguiendo, ¿sí o qué? Me decía Dani, me parece muy importante ahí distinguir entonces lo que es la incertidumbre del riesgo. Por ejemplo, lo que decía Mauro por ahí empezó a tocar el tema de que pues, nos basamos en estos conceptos pues, para tomar decisiones. Entonces, primero les voy a definir cómo lo entiendo yo, cómo creo que es. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Pero la incertidumbre, sí, básicamente la incertidumbre es todo eso que no sabemos qué va a pasar y que tampoco sabemos la probabilidad de que pase. O sea, es vacía absoluta de información, carencia de información para tomar decisiones, ¿cierto? Por su parte, el riesgo, a mí, por ejemplo, el riesgo me parece muy bueno porque cuando hay un riesgo, quiere decir que tenemos suficiente información para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando hay un riesgo ya definimos qué es ese evento que puede pasar. Y es más, le podemos definir cuál es la probabilidad de que pase y cuál es el impacto que puede generar eso. Entonces, para mí, la definición que tiene, el riesgo es algo bueno porque me está sacando una partecita de la incertidumbre y me está dando información muy valiosa para tomar decisiones. Entonces ahí les quería dejar primero eso, digamos que una definición básica de probabilidad, de riesgo, perdón, o de cómo se calcula es básicamente probabilidad por impacto, o la relación entre estas dos variables, ¿cierto? Les quiero leer un concepto, pues como una definición que más o menos construí pues, para esto en cuanto a riesgos en inversión. Y básicamente dice así, cuando invertimos, nuestra percepción del riesgo está determinada tanto por la incertidumbre real del mercado como por nuestros sesgos cognitivos. La gestión del riesgo busca entonces, en esencia, ampliar el marco de información disponible desde los escenarios más probables hasta los eventos extremos y cuantificar sus impactos de modo que podamos diseñar decisiones de inversión que equilibren más eficazmente el retorno de la protección del capital. Entonces, mire que ahí empiezan a salir como temitas importantes. Lo que les decía, el riesgo, pues, probabilidad, tenemos que estar muy pendientes de la probabilidad de que pase algo, del impacto que genera ese suceso, ¿cierto? De cómo lo calculamos, de cómo lo modelamos, de cómo lo evaluamos. El marco de información, o sea, qué tan amplio es mi marco de información, desde lo más, pues, desde lo que yo puedo medir como lo más probable hasta los eventos más dispersos por allá con muy baja probabilidad, pero con muy alto impacto, que son difíciles de imaginar. Pues ya ahorita, Mauro nos contaba ahorita un ejemplo muy próximo, es la pandemia. O sea, ¿quién en su sano juicio va a decir por allá, hombre, ¿y qué pasará si se cierran todos los comercios durante 3 o 6 meses y que nadie pueda salir a la calle? O sea, a nadie se le pudo haber ocurrido eso. Y como a nadie se le pudo ocurrir, la incertidumbre total, pues tampoco nadie pudo haber previsto, o no se pudo haber preparado pues, para ese tipo de situaciones. Particularmente nosotros somos seres humanos que aprendemos de las experiencias y de la imitación, ¿cierto? Y en ese sentido, pues básicamente la gestión del riesgo que se hace en cada una de las áreas del conocimiento, pues digamos que básicamente surgen es a través de las experiencias que nos van resultando. Antes nadie se preparaba para ese tipo de situaciones, pero digamos que hoy que sabemos que sí puede pasar, que efectivamente puede generarse una pandemia a nivel mundial y hacer que se cierren todos los comercios, que se cierre la economía durante tantos meses, pues nos hace pensarnos más ese tipo de hechos tan dispersos, o sea, tan poco probables. Y nos reta pues, como a prepararnos ante ese tipo de situaciones, porque quién quita que pase. Y si pasa, pues yo quiero estar mejor preparado que los demás, porque eso
alguna ventaja sobre los demás. Ya quiero darles otra cosita. El riesgo no solamente habla de problemas, simplemente habla de una desviación de mis objetivos. Y esa desviación puede ser tanto negativa como positiva. Y ahí viene la importancia de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo no solamente es para yo prevenir riesgos o para cuidarme de esos riesgos que pueden suceder, sino también para yo, de forma muy estratégica, empezar a gestionarme o empezar a prepararme o estructurarme para aprovechar esas oportunidades que hay allá afuera, en esa incertidumbre. No sé Tienes toda la razón, qué observaciones tienen ahí, qué comentarios. ¿Me escuchan? ¿Me Que escuchan? llevaste, ¿Me escuchan algo? sí, Sí, sí. Mauro, escucho. Sí, Si quieres, hombre, muy empezamos. interesante. Eh, eh, perdón. Voy hablando yo mientras te vuelve el audio. Sí, dale, No, Daniel. que me parece muy interesante que tocaste el tema de la información histórica, pero además le añadiste el asunto de los sesgos cognitivos, porque ahí es donde yo siempre considero que en el momento de usted invertir, usted tiene que definir su perfil de riesgo. No es lo mismo el perfil de riesgo de una persona sin hijos que una persona con hijos. No es lo mismo el perfil de riesgo de una persona de 20 años que una de 40, que una de 60, ¿cierto? Entonces ahí es donde cada persona debe definir a qué se expone, en qué tipo de instrumento financiero está dispuesto a invertir, qué tipo de volatilidad está dispuesto a asumir. Y me parece muy interesante también, y ahí te hago una pregunta, y es, yo creo que no hay nada más humano que los mercados financieros. Acá los mercados todo el tiempo están llenos de emociones. ¿No? Y usted poder cuantificar, como decir, ese estrés estructural del mercado suele ser muy impreciso. O sea, hacer sus stress testing, digamos, en pandemia o en 2008, cualquiera de las crisis, yo pienso que esos protocolos ahí se quedan cortos. Entonces, no sé qué piensas en la actualidad, qué tan actualizados estén, porque ese factor humano es difícil de medir. Claro, claro, Dani, es que lo que decís es muy cierto, porque básicamente los mercados son muchas personas, muchas psicologías muy diferentes, tomando decisiones con la información que ven, con la información que yo recibo pues, de vos, de Mauro, de Juan, que todos estamos metidos en el mercado, estamos tomando decisiones de compra o venta, y con base en esas decisiones de compra o venta que yo veo ahí interpretadas en los gráficos, que estoy tomando decisiones. Entonces, claro, se vuelve súper complejo, se vuelve súper complejo porque yo básicamente estoy tomando como información los sesgos de todas las personas y estoy confiándome o estoy tomando como información principal la calidad de la información que estoy recibiendo, o sea, qué tan buenas decisiones están tomando los demás. Y en ese sentido, si yo me veo tentado a tomar las mismas decisiones que ellos, ¿cierto? El pánico en los mercados cuando caen, La codicia, la también, codicia eso cuando es está muy subiendo, factor. claro. Y bueno, una cosa importante, Dani, de lo que decías, eh, digamos que en metodologías de gestión del riesgo es importante partir de algo que vendría siendo como el paso número uno y es el análisis del contexto. El análisis del contexto tanto interno como externo. O sea, interno es quién soy yo, o sea, Daniel, cuál es mi capital, cuál es mi aversión al riesgo, cuál es mi conocimiento sobre los mercados, cuál es mi psicología frente al riesgo y la psicología frente a la inversión. Es partir de ese análisis interior, de ese contexto interior, de cuál es mi capital para invertir, porque también depende mucho de eso, de el tiempo que tengo yo disponible para tomar decisiones de inversión, o sea, qué tanto me puedo yo meter a analizar X o Y acción para saber si la compro o no, o si de pronto pues, yo no pretendo dedicarle tiempo a esto, sino más bien simplemente comprar un índice que me siga el precio de varias acciones, pero también el contexto externo. Yo quisiera aportar algo. ¿Me escuchan ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, Mauro. Excelente, Sí, excelente, bien, Mauro. perfecto. Yo quisiera aportar algo ahí y resaltar algo que dice Daniel, y es que hoy en día coge mucha fuerza esas consultorías sobre un riesgo preventivo, no correctivo, sino preventivo. Ajá. Hombre, yo me atrevo a decir aquí en este espacio que en la medida
que las empresas necesiten menos abogados, pues yo creo que ahí no se materializa tanto el riesgo, vivirían mejor. Pero mire por qué lo digo. O sea, eh, cuando nosotros evaluamos quizás un activo para invertir, pues hombre, también evaluamos la información histórica, es decir, pero tomar la decisión exclusivamente con información histórica es un error gigantesco. Es decir, tomar una decisión de invertir o no, simplemente porque en el pasado le fue bien o en el pasado le fue mal, pues hombre, ahí falta un lado de la moneda que es precisamente mirar esa volatilidad de cómo se ha comportado el activo. Si me permite, no me demoro mucho, les comparto un pequeño Excel. ¿Me permitís, Dani, Le dale, Mauro, claro. compartir? Les voy a compartir un Excel pequeñito. Es muy fácil de comprender, es muy básico, pero es muy didáctico. Tenemos dos acciones, estas cifras están en rentabilidades, como lo vemos aquí arriba en el rótulo, y así. Y tenemos el análisis de dos acciones cuyas rentabilidades se presentan hace 5 días. Miren que aquí el menos 5 es hace 5 días, el menos 4, pues, es cierto, explica que es hace 4 días, el menos 3 hace 3 días, el menos 2 antier, el menos 1 ayer. ¿Cierto que sí? Si yo les preguntara a ustedes cuál es la acción más volátil, pues ¿cuál me diría? Hombre, Calcularle la aquí desviación yo hago, estándar. ¿cómo, Dani, perdón? Calcularle la desviación estándar a esos precios. Sí, es decir, claro, pues porque ya conocí la herramienta, pero pues por eso traigo 5 datos. Analizar una acción desde hace 5 días es un error gigantesco, ¿cierto? Pues analizar un activo desde hace 5 días primero es un error, pero nos va a servir para efectos didácticos. Miren que, respóndame, pues, a simple vista para ustedes, ¿cuál es la acción más riesgosa? Pues creería o no, Mauro, creería yo que la... Marcos, la B. No es cierto que sí, ¿por qué? Porque es más volátil, Mira, porque cambia el más en rango. cifras, que es más impredecible, porque es más dispersa. Siendo ese, y miren qué curioso, el promedio es el mismo de las dos empresas. El promedio de rentabilidad es el mismo para las dos empresas. Perdón. Perdón. El promedio es el mismo para las dos empresas. Miren acá. Claro, Dani me dice, no, ojo, utilice la desviación estándar, pero eso no todo el mundo lo sabe. Dani lo sabe, quizás todos lo sepamos acá, ¿cierto? Pero no todo el mundo sabe que la desviación estándar estadísticamente define el riesgo como la dispersión de los datos frente a ese promedio. Frente a ese promedio. Aquí lo que quiero decirles es que tomar decisiones de comprar un activo o de valorar una empresa, de comprar un activo, de invertir en una compañía o en un activo, en un commodity, simplemente por su historia, es un error. Tomar la decisión exclusivamente analizándolo desde su historia es un error, porque aquí podemos observar que, hombre, ustedes a simple vista me dijeron la acción B es la más riesgosa. ¿Qué tal si tuviéramos 1000 datos o los datos de 2 o 3 años? Pues ahí sí necesitaríamos utilizar la desviación estándar, que finalmente nos dice cuál es la volatilidad o la dispersión de los datos que tiene frente al promedio. Entonces aquí termino con esto y lo que quiero decirles es que eh, repito, comprar una compañía o pensar que la valoración de un activo va a ser a perpetuidad o pensar que el pasado se va a repetir, yo creo que es un error bastante grande. Ahí, como dice Daniel, también hay que incorporar un análisis del macroentorno, un análisis de variables que finalmente hacen que el resultado sea sensible. Y a mí me gusta mucho la metodología, que es la metodología que se llama es decir, el análisis de sensibilidad por variables y por escenarios. Esa metodología nos complementa lo que nos está contando el análisis histórico, ¿cierto? Los análisis históricos. ¿Por qué? Porque finalmente los escenarios son la probabilidad de que me vaya bien, de que no me vaya tan bien, de que me vaya regular, y tener los planes, la contingencia, las estrategias quizás para mitigar ese riesgo. Si yo, mi propósito es la rentabilidad en un año, en 2 años o en 3 años, y eso habla el concepto de la mega, que la mega empieza del futuro hasta el presente, no como la visión que empieza del presente hacia el futuro. Eso habla de la mega. Finalmente trabaje por escenarios. No tantos escenarios que, hombre, pues que pierda usted el foco, 10, 15 escenarios, no. 3, 4, 5 escenarios son suficientes, tampoco 2 escenarios puede ser.
Esos escenarios lo que le permiten es analizar la sensibilidad del resultado cuando cambian las variables. Cuando cambian las variables que miran hacia el futuro, como la inflación, todo lo que acabo de decir, ese macroentorno. Hombre, y hay variables críticas en todos los negocios. Si vamos hablando de finanzas corporativas, hombre, ¿qué me dicen del precio? ¿Cuál es la probabilidad de que el precio del pan no cambie en los próximos 5 años? Es absurdo, es absurdo. El precio del pan tiene que cambiar. El precio del pan tiene que cambiar. La probabilidad de que cambie es absolutamente importante, porque cambian los insumos, porque cambian los costos, porque cambian los gastos, etc. Entonces, para terminar, muchachos, y no extenderme, porque repito, yo aquí me quedaría hasta las 7 de la noche hablando de riesgos, empezando por un riesgo que me encanta, que es el riesgo reputacional. De toda la vida nos encargamos de encontrarle una buena reputación a nosotros mismos, pues, o tener una buena reputación con nosotros mismos, con los compañeros de trabajo, con mis amigos, con los jefes, con los empresarios, con la sociedad en general. Pero esa reputación puede caerse de un día para otro. Ustedes lo saben. Ustedes y yo no damos segundas oportunidades de pronto a los servicios. A veces somos muy intransigentes o categóricos con eso. Yo estoy seguro que Dani, cualquiera, Dani, me refiero a Dani Zapata, va a un restaurante de esos que él va, aristocracia, paisa, usted sabe. Va a un restaurante, Al de Maluma, al de a donde él Maluma. va, a donde él va, y al de Maluma. Y estoy seguro que a donde Dani lo traten mal, o veo una cucaracha pasando por debajo de la mesa, él no vuelve allá, o no volvemos allá, no volvemos. Hay que hablar también y por eso me gusta mucho este tema, y yo de hecho estoy construyendo un artículo con dos profes, y estoy mirando la correlación que Dani me dice, pues que él ya la ha hecho y que no ha encontrado un resultado muy positivo, la correlación de esa reputación, la correlación de ese voluntariado, quizá social, de ese balance social que tienen las empresas, que ojalá no se haga por tener ahí que no se vuelva mercadeo, porque ese es el riesgo, que estos temas se vuelvan mercadeo, sino más bien que haya una correlación, una influencia y una correlación entre la labor social, la labor reputacional. Yo no me imagino que es una oficina de abogados con mala reputación. Bueno, seguramente no son los que contratan. No son las buenas oficinas. Hombre, la reputación está muy amarrada a hablar de perdurabilidad. A mí la palabra sostenibilidad me gusta, pero me gusta más la palabra perdurabilidad. Estos dos datos, el de el promedio y el de la rentabilidad, pues si tomáramos la decisión simplemente por promedio, como le digo a las empresas anteriormente, pues sería irrelevante cualquiera de las dos, porque miren que es el mismo promedio de rentabilidad. Sería irrelevante, pero cuando le incorporamos el riesgo, cuando le incorporamos la herramienta, pues que la desviación estándar, que estadísticamente pues ustedes saben cómo interpretarla, miren, la acción B es 7 veces más riesgosa que la acción A. Y concluyo, para terminar, que tomar decisiones exclusivamente frente al pasado es un error. Ahora, y te iba a complementar ahí una cosita porque ese ejercicio estuvo excelente. No me sabes el Excel, por favor, hacemos un ensayo. Eh, a mí me gusta mucho el análisis técnico y cuantitativo, pero cada vez le doy más preponderancia al fundamental. De ahí viene la importancia de entender lo que nos habla ahorita Daniel Restrepo, el contexto. Porque es que el asunto de lo cuantitativo y de todo lo que hemos construido en estos años de existencia de análisis cuantitativo, es que nos movemos mucho en razón a los promedios y a las medias. Técnicamente lo mismo, ¿sí? Pero el asunto es que cuando usted se mueve en razón de los promedios, esos outliers, esos datos atípicos, te pueden afectar casi que irracionalmente tu análisis. Por ejemplo, ¿qué tal? Es un ensayo, quiero probarlo. ¿Qué tal si le ponemos a ese primer dato, el de 5 de la acción A, 1000? Miremos, aquí 7 veces. Miren lo que pasa. Y eso, por ejemplo, en un criptoactivo puede llegar a pasar. Pero miren que es un solo dato. Ese dato es atípico. Yo tendría que ir al fundamental a rectificar qué fue lo que pasó. Porque muy probablemente cuando eso ocurre, ese concepto del retorno a la media pasa en el corto plazo. Entonces yo al activo, a la acción A, la juzgaría como supremamente más riesgosa. Pero miren que es un solo dato. ¿Cierto? Entonces, ahí es siempre entender eso. Si hay un dato atípico, un outlier, rectificarlo. Ir al fundamental y ver qué es lo que pasó. E incluso, mire cómo sesga el estudio. Porque es que es solo una unidad de todo el comportamiento histórico. Me parece muy interesante eso. Es nacional.
ahí les quiero plantar algo diferente y es, pues, tenemos dos formas o como dos tipos de riesgos o una clasificación puede ser como esta que les voy a presentar. Pues una cosa son los riesgos cuantitativos, que sería pues como ese riesgo real que efectivamente, como ustedes muestran ahí, a través de índices y de cálculos matemáticos y estadísticos, vos puedes pues, determinar cuantitativamente y de forma quizás muy acertada cuál es el riesgo al que me estoy enfrentando, ¿cierto? Digamos que representarlo ahí en un número, pero pues también está el riesgo percibido, ¿cierto? Digamos que ese riesgo real, diferente al riesgo percibido, es más fácil, es más difícil de reconocer. Como nos decía Mauro ahorita, o sea, en el primer ejercicio, ¿no? Mostró la tabla con dos escenarios y nos preguntó cuál es el riesgo, cuál creen ustedes que es más riesgoso. Uno visualmente va a percibir que el más riesgoso es el segundo porque hay más dispersión de datos, pues hay más, eh, ¿cómo es la palabra? Desviación estándar. Separación, volatilidad, dispersión, sí, sí. Entonces, mira que hay una diferenciación ahí entre lo que es el riesgo real, o sea, lo que el cálculo cuantitativo nos puede decir sobre el riesgo y lo que efectivamente nosotros percibimos inicialmente. Y me parece más importante uno centrarse en el tema de la percepción del riesgo que en el riesgo real. Primero, porque el riesgo real tiene, o el riesgo cuantitativo, pues, lo podemos cuantificar, tiene varios inconvenientes y es que para yo sentarme a cuantificar y a modelar un montón de escenarios, pues voy a tener un límite, voy a tener un límite que no siempre voy a poder alcanzar. Y además, esos que yo cuantifique o esos que yo modele, pues siempre van a tener un, un problema, siempre va a haber una incertidumbre ahí eh, residual en el cálculo que yo haga. Entonces, a lo que voy es que la percepción del riesgo me parece más importante porque es lo que nosotros inicialmente utilizamos para tomar decisiones. O sea, no creo que ustedes, como financieros, cojan todos los activos disponibles en el mercado y evalúen uno a uno cuál es el riesgo de cada uno, cuál es la volatilidad de acuerdo a datos históricos, de acuerdo a índices y a cálculos, cuál de ellos es menos riesgoso para yo meterme ahí a invertir. O sea, primero hay una primera decisión de voy a escoger este y este activo porque son los que yo percibo como la mejor decisión de inversión. Y quiero evaluar ahí sí, cuantitativamente, que sí sea lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Entonces, mira que hay una primera parte o una parte fundamental que es la percepción del riesgo y es la que juega el papel fundamental ahí en las decisiones de inversión que tomamos. Es importante ahí porque en la percepción del riesgo, entonces ahí entran varias cosas que son más difíciles de controlar, ¿cierto? En eso tenemos entonces, acá por nombrarles tres cositas. Bueno, las emociones, las experiencias previas, nuestra cultura. Miran que juega un papel muy importante los sesgos cognitivos. Porque como les decía, o sea, el primer filtro que yo aplico es mi percepción del riesgo. Y cuando yo percibo cierta acción como agradable o como una primera, no sé, opción para yo invertir en ella, pues dependiendo de qué tanto me haya gustado en mi percepción inicial, pues yo puedo estar sesgado y puedo ir a buscar información, por ejemplo, que me haga, no sé, que me diga que efectivamente sí estoy tomando la mejor decisión. O sea, no lo estoy haciendo de forma ya objetiva, sino que estoy haciendo cálculos y buscando Ahora, Dani, que una cosita, yo estaba por el camino correcto. una cosita. A mí siempre me queda la inquietud y sobre todo tengo la impresión de algunos conocidos que les gusta mucho la medición del riesgo y es que al último no entran al mercado. Exacto. Y yo sé como que es algo muy técnico, muy buena práctica, pero al último, si usted quiere invertir, usted tiene que tener como, yo le llamo como el timing, como el del ojo de tigre. Yo creo en esa cosa, listo. Porque es que entonces, si yo me pongo a medir todo, a practicarle todas las pruebas de riesgo, alguna te va a decir que no interesa, porque es que hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo. Me parece como muy interesante esa parte del sesgo cognitivo. Y No, y- ahora, para ese tipo de personas, algo que uno debería también medir, que casi nunca lo miden, es el riesgo con el dinero es quedarse quieto. Yo exacto. siempre digo, deflacte.
usted compite todos los días con la inflación, y ahí es donde, entonces ahí sí yo veo a esas personas entrando a cualquier producto, por lo menos para protegerse de la inflación. Como dicen por ahí, aunque de Estoy de forma acuerdo. exagerada, el que no arriesga no gana. Digamos que en parte tiene mucha razón, pues con sus análisis más de Estoy de fondo. acuerdo. Efectivamente, el que no Yo, arriesga. yo, yo, claro, yo estoy de acuerdo que en el fondo los negocios son más intuición que de cara, pero nosotros no podemos separar que unos riesgos sean cuantitativos y otros cualitativos. Todos los riesgos son cuantitativos y tienen que ser cuantitativos. Es decir, no hay un riesgo que no se pueda medir. Es decir, inclusive las probabilidades meteorológicas, el clima, las sensaciones, las percepciones son medibles y tienen que medirse. Porque es que yo entiendo lo que decimos. Bueno, a ver, si bien todo no resulta de una herramienta matemática, ni de un cálculo, ni de un porcentaje, hay intuiciones, hay percepciones, hay señales que uno va entendiendo en el mercado y la obligación de un gerente, de un director, de ustedes y la obligación mía cuando hacemos inversiones es de alguna manera interpretar esas señales. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero ojo, es que estamos metiendo como en una bolsa lo que es medible y lo que no es medible. ¿No? En economía, en finanzas y en perspectiva, por supuesto, todo lo tienes que medir. Y por eso entonces entramos a un mundo de probabilidades, de estadística, ¿cierto? De ocurrencia en el dato, ¿cierto? Pero todo es medible. Si el clima, los colores yo los puedo medir, las percepciones, los gustos, los hábitos, yo los puedo medir. Pero también estoy de acuerdo que, hombre, no todo, como dice Dani, hay excepciones, seguramente, y en perspectiva nadie tiene la última palabra, qué miedo. Ahí me perdona, pues, pero yo creo qué miedo ser profesor de ética, qué miedo sentarse uno en la palabra y decir, no, yo soy el dueño de la palabra, créanme, a mí como un oráculo, como un pitonizo, ¿cierto? No, no se trata de eso. Las probabilidades son esas. Por ejemplo, la valoración de las empresas, que mucha gente dice, no, es que la valoración es muy subjetiva. Sí, ¿por qué? Porque la valoración es la probabilidad de vender en un precio una empresa o de comprarla o de tasarla según las variables que se comporten como vos quieras y como lo tuviste planeado al principio de la valoración. ¿Cierto decir? Entonces, ojo, porque yo siento que estamos metiendo lo que no se puede medir y lo que se puede medir. Yo soy de la opinión que todo se puede medir. Cuando hablamos de negocios, todo se debería medir. Cuando hablamos de estrategias comerciales, de mercadeo, todo se debe medir. Pero también estoy de acuerdo que hay que entender las señales del mercado, la intuición y que a veces lo que se mide finalmente no es lo que resulta. Estoy de acuerdo que los negocios terminan, son más de intuición que de caja. Pero Yo, mira, yo tengo una pregunta. Qué dale. pena, Dani, sino que es que estos temas son, pero es una pregunta para vos. En valoración de empresas hay un principio que dice que hay una relación inversamente proporcional entre tu modelo, entre que tenga más inputs, o sea, más variables de entrada tu modelo, con su facilidad de entenderse. ¿A qué me refiero? Si yo modelo de valoración le pongo muchas variables de estudio a la persona que yo le voy a entregar la valoración, le va a ser mucho más complicado entenderla. En riesgos que estar, ¿qué tanto funciona? ¿Similar o varía? Pues a ver, Dani, el tema es que en teoría, digamos que entre más variables vos puedas, o entre más riesgos vos puedas identificar sobre un objetivo cualquiera, sea un proyecto, sea una empresa, o sea, lo que estés pretendiendo hacer o evaluar, pues entre más riesgos tengas, podría percibirse que es mejor, pero pues, la cosa es que vos infinitamente podrías estar identificando pues, N mil cantidad de riesgos. Entonces, o sea, lo que podría pasar ahí es que, como les digo, o sea, digamos que el objetivo principal de una metodología de gestión del riesgo es efectivamente tomar decisiones. Y lo que podría pasar cuando yo me meto en la tarea de identificar cuántos riesgos se me ocurre es que me voy a paralizar con toda esa información y que no va a tener o no va a terminar tomando ninguna decisión pues, al respecto. Digamos que yo, en cuanto a eso, pues, mi concepto es que pues, a mí me gusta mucho la simplicidad y entre más complejo se vuelve un sistema, pues más fácil puede fallar, ¿cierto? Y más fácil, más difícil va a ser hacerle seguimiento y más difícil va a ser accionar. A ver, ahí les quiero mostrar una cosa, digamos que en metodologías de gestión del riesgo, básicamente, ¿qué es lo que hace uno? Entonces, hay un análisis del contexto y sobre ese análisis, entonces yo empiezo a identificar riesgos, ¿cierto?
puedo diferenciarlo por áreas, qué riesgos financieros, qué riesgos jurídicos, qué riesgos tecnológicos, qué riesgos operativos, los que vos quieras. Y sobre cada área, entonces, identificar los riesgos. A ese riesgo tratar de evaluarlo. Es decir, es que tengo que calcularle la probabilidad y el impacto de que eso suceda, ¿cierto? Para saber y cuantificar el nivel de ese riesgo. Entonces, mira que por ahí, pues, partiendo por ahí en esa evaluación de qué tan compleja sea esa evaluación, voy a necesitar más o menos datos, ¿cierto? Para yo poder hacer una evaluación que sea cuantitativa y que me lleve a un número, pues, como lo más cercano posible a la realidad. Entonces, ahí ya hay una complejidad. Sobre eso, esa valoración que yo tengo sobre el riesgo, entonces voy a tomar una decisión, que es lo que nosotros le llamamos un tratamiento. Y esos tratamientos que pueden ser, no, el riesgo es suficientemente moderado como para que yo lo acepte de entrada, o sea, lo pueda asumir, o lo puedo entonces transferir, o lo puedo eliminar, o lo puedo gestionar, ¿cierto? Entonces mira que hay otras 4 decisiones que tomar ahí. Y después de esa decisión de cómo va a tratar ese riesgo, entonces voy a empezar a hacer controles. ¿Qué es lo que nosotros llamamos control? Un control es una acción que uno ejecuta, o sea, que uno formula y ejecuta para prevenir, para eliminar o para transferir ese riesgo. Y esa acción que yo formule, pues tengo que evaluarla también para saber si es eficiente, eficaz o efectivo. Entonces, mira que, o sea, ya de por sí un solo riesgo todo lo que implica. Y si vos le calculás en 1000 riesgos a eso, o sea, hacerle seguimiento a eso, ejecutar esos controles, todo se va a hacer insostenible. Nunca entro al Entonces, mercado. entonces imagínate vos, digamos que, por llevarlo de nuevo, pues, como al tema de un inversor cualquiera como nosotros, una persona natural está haciendo un plan de gestión del riesgo para sí mismo y ejecuta un montón de riesgos, o sea, identifica un montón de riesgos y a esos riesgos les formula un montón de controles. O sea, el día que esa persona vaya a ejecutar ese plan de riesgos para tomar una decisión de inversión, se va a paralizar y más bien no va a tomar la decisión de inversión, ¿cierto? Entonces, a medida que se hace más complejo el sistema, pues, primero va a ser más difícil tomar decisiones, pero a la vez también va a ser más fácil de que ese sistema falle. Entonces yo por lo menos sí soy más propenso a simplificarlo al máximo. Y entonces, en ese sentido, ¿qué prefiero yo? Hombre, pues de hacer una buena gestión del riesgo, yo prefiero empezar por esos riesgos que sean lo más catastróficos para mi objetivo o para lo que yo pretendo hacer, ¿cierto? Para la actividad que estoy evaluando. ¿Y esos riesgos qué tipo de riesgos son? Pues esos riesgos que tienen la distribución de muy baja probabilidad y de muy alto impacto. ¿Por qué? Porque si es de muy baja probabilidad, quiere decir que yo no lo voy a tener en cuenta y que no lo voy a tener en mi radar. Que posiblemente si yo no lo tengo en mi radar, pues, posiblemente me va a pasar. Como dicen por ahí, la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que si hay alguna probabilidad de que algo malo ocurra, es muy probable de que ocurra. Pues con base a eso, uno, creo yo, debe propender Compra, a compra ese tipo no, de no riesgo. paga el seguro del carro y al otro día choca. Es sencillo. No dice, no, fue puta, se me venció ayer el SOAT, mínimo pasa ahorita y está el tránsito. Claro, allá estaba el huevón ese. Uno partiendo de ese, que si hay alguna probabilidad de que algo malo pase, muy probablemente va a pasar, es que debería, pues entonces, buscar protegerse ante esos riesgos que tiene esa distribución de cola larga, como lo llaman en alguna parte, de cola Hay pesada. una, hay una metodología muy bonita que utilizan las empresas que se enfrentan al riesgo cambiario, por ejemplo. Ustedes saben que cuando el dólar está caro, pues es mejor vender que comprar. Pues me refiero a exportar o a importar, ¿cierto que sí? Cuando un dólar está barato, es mejor ir allá, salir a comprar, a traer mercancía, a importar que exportar. Pero imagínense la situación que se enfrenta una empresa que importa para exportar. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Entonces hay una metodología muy bonita que se llama el punto de equilibrio, es decir, así se llama, el punto de equilibrio cuando estamos inmersos en esa situación que si sube, en algún área me va mal, pero si baja, en alguna área me va mal también. ¿Cierto que sí? Entonces esa paradoja es muy bonita y eso ahí hay una metodología que se llama punto de equilibrio que entonces pues define como ustedes han escuchado hablar de la teoría de juegos. No, Sí, sí, interesante. Miren, la teoría de juegos es una manera matemática de cómo resolver los conflictos de cualquier índole, pero siempre pues muy relacionado a los negocios. Miren, de los últimos, sin miedo a equivocarme, de los últimos 12 Nobel en economía, sin miedo a equivocarme, 8
o 9 ha sido porque han avanzado en temas de teoría de juegos, de teoría de juegos. Miren los últimos noveles en economía. Miren qué tesis han tenido, que se ganaron el Nobel, y es precisamente avances en esta teoría de juegos. Entonces, cuando una empresa se enfrenta a esta paradoja, bueno, es que para mí es malo que el dólar suba porque estoy comprando desde el exterior, pero también estoy vendiendo, ¿cierto? Entonces, esa paradoja se resuelve con respecto a tener puntos de equilibrio que se beneficien los empresarios precisamente para pues, optimizar y para que haya un beneficio tanto en las exportaciones como en las importaciones. Pero imagínense, póngase a pensar en eso. Lo que decía Dani ahorita es que seguramente cuando la ley de Murphy atrae uno las cosas que quiere, está buscando atraer lo malo y lo bueno, pero también algunas empresas se enfrentan a esa paradoja, que es bueno cuando el dólar sube, pero en otras áreas es malo porque también estoy comprando materia prima. Eso es muy interesante. Yo tengo una pregunta para Dani. Vea, aquí se han hablado cosas muy interesantes. Yo me acuerdo que leía un autor de economía austriaca que él centra su obra en la acción humana y sobre todo ya la nombra, o lo que él estudia lo nombra como praxeología. Pues, digamos que no va a explicar eso, no es el fin, pero hay cosas muy interesantes que él habla ahí y él centra, o él, por ejemplo, él contrapone la planificación, y esto es un ejemplo de planificación, claro está, versus la acción, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros estamos en un mercado en el que el orden, aunque parezca coordinado, realmente es muy espontáneo. Depende mucho de la psicología de los inversores. Y esa psicología, por ejemplo, se ve impregnada por esos riesgos, ¿cómo se llaman, Dani? No cuantificables, que es La percepción, ¿sabes? percepciones, vale. Entonces, cuando uno habla de metodologías de riesgos, de identificación, de sistemas de gestión de riesgo, pues yo entiendo que la mitigación es el objetivo final de toda esta teoría de desarrollos técnicos, tecnológicos a nivel de sistemas, pero en verdad, a ver, cuando uno ve escenarios como el actual, de alta inflación, dólar para abajo, caos geopolítico, alta volatilidad, y entonces uno dice, bueno, y entonces yo en una metodología de gestión de riesgos, ¿cuál es el real alcance? Por ejemplo, frente a ese orden espontáneo, que es mucha gente atendiendo a su psicología propia y tomando decisiones que a su vez impactan a las masas o las masas impactan a la gente, pero que a su vez, pues hay percepciones, emociones que no son cuantificables, y ahí sí con vos, Mauro, voy, pero en contra por total, porque yo no creo que todo sea cuantificable. Y entonces yo digo, bueno, listo. Y entonces un sistema de gestión de riesgos en inversiones, ¿cómo opera allí? En realidad yo puedo eliminar el riesgo, ya sabemos que el riesgo no se puede eliminar, ¿cierto? Pero digamos que es una pregunta un poco retórica. ¿Qué pasa entonces en esos órdenes tan espontáneos? Por ejemplo, crisis 2008, cisne negro, nadie lo vio venir, ¿cierto? Que esa es la teoría del cisne negro o la definición. Algo que nadie ve venir y que todo el mundo después de verlo dice, ah, pero es que era tan evidenciable, ¿no? Era tan fácil verlo que no lo vimos. Entonces, bueno, listo. En entornos actuales de alta volatilidad, mucho caos, eh, poco incentivo al ahorro, porque ahorrar en dólares, vimos las noticias de los últimos días que el dólar se ha apreciado demasiado, demasiado. Eh, en realidad, ¿qué fortaleza tienen estos sistemas de gestión, Dani? Toda esta teoría de la gestión de riesgos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el verdadero alcance de uno como inversor de a pie frente a todo lo que tiene al frente para poder sacar unas inversiones medianamente rentables y poder ir construyendo un patrimonio? Juan, mira, bueno, primero es que ante escenarios de tan alta incertidumbre, pues digamos que, como decíamos al principio, la incertidumbre el problema de la incertidumbre es que no sabemos qué va a pasar, ni tampoco sabemos con qué probabilidad. Ujú, Entonces, ya no tenemos información alguna para tomar decisiones. Pero digamos que dentro de esa variable de riesgo es igual a probabilidad por impacto, pues sí podríamos partir del riesgo y despejar estas otras variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Pues yo no tengo ni la probabilidad ni el impacto del riesgo, o sea, ni siquiera el riesgo. Entonces, ¿qué parto de la idea? De buscar
¿cuál es la peor distribución que podría tener un riesgo para que me afecte a mí? Es decir, o sea, lo peor que podría pasar es que un riesgo tenga la distribución de muy baja probabilidad, pero de muy alto impacto, que son los cisnes negros, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, entonces yo empiezo a identificar dentro de mi operación o dentro de mi actividad qué podría corresponder a eso. Entonces, ¿qué es lo peor que me podría pasar a mí para que yo deje de tener negocio, para que yo deje de tener inversión, para que yo Que se deje de me tener... acaba el capital. Exacto, el objeto de cualquier actividad. En inversión, lo peor que me puede pasar a mí es que se me vaya a cero BTC. O sea, si estoy invirtiendo en BTC, lo peor que me podría pasar es que se vaya a cero por alguna razón. Entonces, digamos que partiendo de ese hecho, que es, digamos que lo peor que me podría pasar, el escenario más negativo que yo encuentro, es que empiezo a tomar acciones que me protejan ante esa situación, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo estoy invirtiendo en Bitcoin, pues lo primero que debería hacer frente a esa situación es buscar un punto en el valor de Bitcoin donde yo diga, si pasa de acá es porque esto definitivamente se iguala a mierda y yo no quiero ser el último que salga de esa inversión. Entonces, pongo un stop loss ahí, ¿cierto? Y ahí viene el concepto de stop loss. Pasado este punto, yo siento que esto se va a ir a la mierda, entonces prefiero salir acá que por acá abajo. ¿Cierto? Entonces, mira que con base a eso es que uno va tomando acciones que puedan ayudarlo a uno a proteger frente a esas situaciones muy catastróficas, ¿cierto? Que entre eso, o sea, tenemos tres opciones, como les decía. Efectivamente, aunque creías que no, pues uno sí puede eliminar el riesgo, lo puede transferir o lo puede pues, mitigar. ¿Cómo lo elimina? Pues elimino la acción que es la raíz del riesgo, por decirlo así. Si yo siento que mi riesgo es que por alguna razón me parta el tránsito, pues digamos que la forma de eliminarlo el riesgo es vendiendo mi vehículo y cogiendo taxi, ¿cierto? Cuando yo vendo mi vehículo, pues ya no tengo probabilidad alguna de que me coja el tránsito y me parta porque es que ya no tengo vehículo, o sea, eliminé la raíz del riesgo, ¿cierto? Entonces, mira que efectivamente sí podemos eliminar el riesgo, identificando cuál es la raíz de eso, pues quitando esa actividad. Oíste, ¿Cierto? oíste, huevón. Pero eso sería la ansiedad. Eso, es decir, vivir una vida basada en. Pues qué pena, me salgo aquí un poquito de lo que vamos hablando. Vivir una vida basada en riesgos o en la mitigación de riesgos sería la vida Ah, con mira. ansiedad. Eh, La vida con ansiedad. Ustedes se imaginan, no, no. No puedo entonces montar en esa moto, manejar ese Pues vehículo. la vida es eso, pero Juan, la vida es eso, la vida es resistir, ya tiene una ansiedad intrínseca, ya tiene, la vida desde que tú naces necesitas vivirla y sobrevivir. La vida en sí misma es un riesgo. Ese tema de que no se puede medir o que pues, yo entiendo que no estemos de acuerdo, por supuesto, y lo entiendo pues muy cariñosamente, te digo pues Juan, que, hombre, a mí me cuesta pensar la razón de por qué estamos Abrazo la acá, diferencia. si el riesgo, si el riesgo no se puede medir. ¿Sí me puedo entender? Sí. Si el riesgo no se puede medir, yo no entiendo cuál es el objeto de por qué crear un programa de inversión, ¿cierto? ¿Cómo es? Una Yo me tertulia de poner ahí entre inversiones. los dos. Dame un momentico, ¿La vida es resistir o no? de los dos. La vida es resistir permanentemente, es arriesgarnos a salir. Claro, si viviéramos en función consciente de mitigar el riesgo, pues ahí sí pues te auguro mucho estrés y mucha No, angustia. no podríamos Pero si tomar te la van Pregúntale al casado a ver prudentes si o la vida son no es de... resistir. A los dos, quizás el riesgo No podríamos tomar aguardiente de dudosa procedencia, Mario. Es que Mario Mauro. tampoco, Hay un alambique por ahí de dudoso alambique. tampoco creo que los riesgos se puedan medir todos, pero por lo menos sí se pueden categorizar. Lo que les decía, o sea, a mí Y entran, esto ya es medirlo. digamos, Dani, categorizarlo ya es medirlo. sí, pero cuantificarlo, o sea, lo que decías vos ahorita era de cuantificar los riesgos. Para mí ni siquiera es necesario cuantificarlos muchos de ellos, o sea, con que yo los pueda categorizar entre bajo, medio o alto, o sea, para mí es suficiente para tomar decisiones en muchos de esos riesgos. Y para ¿Sabe mí por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, muchachos, se pegó la aseguradora de PM para darle los recursos de Hidroituango? Porque la planeación de los riesgos fue así como decir, probabilidad de desastre alto, neutro y bajo. No, señor. Usted tiene datos meteorológicos, geológicos, de históricos, donde pueda definir un porcentaje y una sensibilidad juicioso de datos. Por eso se pegaron.
Finalmente lo hicieron, eso lo reconocieron. Pero una de las razones de por qué la aseguradora Hidroituango no quería pagarle los recursos a EPM por la mala concepción del panorama de riesgos, del mapa de riesgos, por la mala concepción. Y independientemente de que fueran hechos por los mejores, entre comillas, profesionales de Colombia, que son los contratados por EPM, creo que hicieron un tema pues, irresponsable, supremamente irresponsable. Y por no medirlo bien, por no categorizarlo bien, como vos decís, Dani, se enredó esa plata muchos, un par de años, ¿se acuerdan? No, no, me parece bien, Mauro, pero mira que a lo que yo voy es que yo no necesito medir los riesgos para yo tomar decisiones. O sea, yo de entrada sé que si yo voy a hacer una hidroeléctrica, tengo un riesgo muy grande que tengo que cubrir a través de un seguro. Ahí ya tomé una decisión, ya tomé la decisión de que tengo que cubrirme y transferirle mi riesgo, por lo menos compartirlo con una aseguradora. Ahora que ya que tomé esa acción de tomar un seguro para que yo después pueda cobrar ese seguro, tenga que hacer una evaluación del riesgo, pues es otra cosa. Y ahí sí me parece importante vos cuantificarlo y medirlo y evaluarlo correctamente de acuerdo a la metodología de gestión del riesgo. Pero mira que inicialmente para vos tomar una decisión, pues no es necesario vos ponerte a medir. Vos de entrada, pues, simplemente categorizando y dándote cuenta que la categoría del riesgo que estabas enfrentando era muy alto, pues con eso te bastó para tomar decisiones. Sí, así es, yo estoy de acuerdo, sí, en el sentido que si, por ejemplo, yo sé que el dueño de esa empresa tiene un prontuario negativo, pues a mí yo no necesito ser matemático ni estadístico para calcularle para la decisión de no invertir ahí, ¿verdad? Es tarjeta roja armada, ¿cierto? Es decir, ya, claro, yo entiendo eso, Dani, y estoy totalmente de acuerdo, no me malinterpreten, no es que Eh, esté en desacuerdo, entiendo la discusión que, por supuesto, a veces sentamos que hay riesgos que no se puedan medir, pero yo difiero cariñosamente de eso. Yo creo que sin riesgo no se puede medir, no estaríamos aquí sentados hablando de inversión. Perdón. Pero incluso yo opino que la diferenciación entre el riesgo y la incertidumbre es que yo lo pueda medir. Es como riesgo inminente, tengo que tener por lo menos la información histórica para asignarle su probabilidad y medir. Claro, claro. Porque es que antes de que pasen las cosas son O incertidumbres, sea, ¿cierto? o sea, Dani, que la incertidumbre es la que no se mide. Se mide La el incertidumbre es riesgo la que yo no. atado a esa incertidumbre. Mira, Ah, vos tienes todo un- una incertidumbre, o sea, tenés todo un abanico de posibilidades que es la incertidumbre, ¿cierto? Que no tienen, o sea, que no pueden identificar qué es ni la probabilidad de eso. Eso es la incertidumbre, o sea, no tenés información ninguna sobre eso. Cuando vos empezás a identificar un riesgo es porque pues, puedes separar de todo ese montón de esa variable tan grande, puedes separar y especificar qué es eso, qué es eso, qué es el riesgo y cuál es la probabilidad de que eso suceda. Entonces, sí, básicamente, pues, cuando hay un riesgo, digamos que hay una posibilidad de medirlo, o por lo menos de categorizarlo, pues que como vos decías, es una forma de medirlo también. Ahora, a mí me queda la inquietud. Hay riesgos que todavía no existen. Bueno, pero tampoco es incertidumbre porque yo no estoy preocupado por eso. ¿Eso Esa, qué es? no, eso es incertidumbre. Pero si yo no estoy es preocupado por eso, ¿cómo como, va a ser Ahí es incertidumbre? donde yo digo que no eso es todo. como Dani, eso es como dice Dani por ahí. No vas a extrañar lo que no has tenido. No, pero es total incertidumbre. El hecho de que vos no te preocupes por eso es igual a incertidumbre. Te No, preocupas pues, cuando cae una pandemia y te das cuenta que sí había algo ahí que no entendías. Interesante, interesante eso. bueno, Luego otra cosa, ¿por qué es importante eso? Porque es importante estar modelando, por lo menos tratar de esos eventos tan dispersos o tan poco probables, pero con alto impacto. Y es porque no solamente es cuidarme de, de, de riesgo, o sea, no solamente es cuidarme de eventos negativos, sino también anticiparme ante eventos positivos o eventos negativos que me puedan dar una posibilidad positiva, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, el cambio de la web 1 a la web 3, o sea, el que haya anticipado eso, el que se haya puesto a hacer juicioso, gestión del riesgo estratégico, pues supo anticipar que iba a haber un cambio o una ruptura importante en cuanto a la tecnología y anticiparse a eso. Entonces, miren que la importancia no solamente por uno protegerse ante lo malo que pueda pasar, sino uno anticiparse a los cambios que va a tener eh, pues cualquier negocio y tomar decisiones más rápidas que los demás.
Dani, yo te propongo que por qué no pasamos de una vez a las heurísticas, porque el capítulo ya se va a hacer demasiado largo y yo no Pero, sé si los que estamos aquí tengamos que hacer algo ahora, pero sí me gustaría abordar esas heurísticas y bueno, ya como lo quieras ahí, irlo contando, pues irnos enseñando al respecto y ya volver otra vez como a esa lógica participativa, porque sí me parece importante que lo hagamos antes de que acabe el capítulo. ok. A ver, ¿cómo le damos una introducción rápida a eso? Bueno, como decía Mauro, digamos que ahorita los premios Nobel de Economía pues, últimamente se han enfocado mucho en lo que es la psicología, ¿cierto? Sobre todo en la toma de decisiones, por ejemplo. A mí me interesa mucho dos autores, en su momento sacaron algo que le llamaban, bueno, lo supieron identificar, digamos que más efectivamente lo que eran los sesgos cognitivos, ¿cierto? Era ese man de Amos Tversky y Daniel Kahneman. Eh, Ellos hacen un estudio y digamos que se dan cuenta que nosotros tomamos decisiones con base en dos sistemas, ¿cierto? Un sistema uno, digamos que es un sistema más intuitivo, más rápido, que es como el primer sistema al que acudimos para tomar decisiones. Y cuando no encontramos respuesta en este sistema, entonces acudimos al sistema 2, que es un sistema de pronto más lento, digamos que más analítico. Entonces ellos diferencian estos dos sistemas. Sistema uno rápido, intuitivo, el sistema 2 lento y digamos más analítico. Y en el sistema uno ellos se dan cuenta que es el que más utilizamos porque hay un problema en eso. Y es que aunque es muy óptimo porque tomamos decisiones rápidas, pues muchas veces se ven mediados por sesgos cognitivos que nos hacen cometer errores en nuestras decisiones, ¿cierto? Y digamos que con base a estos sesgos cognitivos, pues ellos identifican también unas heurísticas. Digamos que las heurísticas ellos dicen simplemente o lo denominan como esos atajos mentales que nosotros utilizamos para tomar mejores decisiones, no, decisiones más rápidas, ¿cierto? Eso por un lado, ellos lo toman así como un error que nosotros cometemos, un atajo mental para tomar decisiones más rápidas. Por otra parte, digamos que hay otro autor que se llama Nassim Nicolás Taleb, y él tiene una visión completamente diferente de las heurísticas, y él dice que es que pues, más allá de un error, digamos que es mm, digamos que es una herramienta que utilizamos o que aprendimos a utilizar nosotros ya de forma más evolutiva, ¿cierto? Digamos que la evolución nos llevó a crear ese tipo de atajos mentales para tomar decisiones más rápidas y más pertinentes. Y que más allá que un error, pues él simplemente ve como la tarea de que esas heurísticas, esos atajos mentales que nosotros tomamos, pues nosotros vayamos mejorándolos o vayamos limpiando esos procesos de toma de decisiones rápidas para que cada vez sean, además de más rápidas, mucho mejores en la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, digamos que Taleb, mucho mejor que los otros dos autores, empieza pues como a ver en las heurísticas una muy buena posibilidad de crear estrategia en toma de decisiones. Y empieza a ver las heurísticas como esas estrategias que se pueden ir acotando, que se pueden ir mejorando, que se pueden ir construyendo para que ese sistema uno de toma de decisiones que es intuitiva y rápida, Amos Tversky y este man de Daniel Kahneman la habían identificado, pues nosotros lo entrenemos cada vez mejor para que esas decisiones que tomamos pues sean además de rápidas, como les decía y les repito, además de rápidas sean pues, como más precisas y mejores en la toma de decisiones. Dani, esas heurísticas que se van afilando con el tiempo, pues también no son otra cosa, sino que el recorrido de muchos años de tradición, ya sea oral, no tiene por qué ser escrita, o escrita o transmitida entre generaciones precisamente de la experiencia de los riesgos, ¿no? En qué perdimos, por qué no perdimos, cómo lo ganamos, qué lo hicimos, y llevándolo como a son de refrán, digo yo. Entonces, como, ¿No? Tal cual. Las heurísticas las podemos reconocer en los viejos, en los abuelos de uno que le dan esos consejos certeros que constan de una sola frase. Esos son heurísticas. Y mira que son experiencias o son atajos mentales que crearon finalmente los cuchos, los abuelos, y que fueron afinando con la experiencia. Entonces ellos crean
una idea, la experiencia les va diciendo cuál de esas ideas son buenas, cuáles son malas, o cómo las tienen que ajustar para que a lo largo de los años empiecen a ser más efectivas y más correctas esas decisiones que toman a través de esas heurísticas. Entonces, sí, como decís, Juan, o sea, uno puede reconocer una buena heurística en los abuelos, ese consejo que le dio el abuelo a uno antes de morirse, a esos consejos hay que Y, pararles bola. y que probablemente son consejos que recibieron a su vez de sus mayores y que los fueron viviendo, ¿cierto? Contrastando con su realidad durante su vida y los reforzaron. Incluso los pudieron haber ajustado o los pudieron haber contextualizado mejor. Eh, Entonces, que, eh, que hay que Puede tener, ser el caso que hoy ya no apliquen y no funcione. exacto, Un tema anacrónico. que les iba a decir algo y es que hay que tener cuidado también, porque digamos que esas heurísticas se dan, digamos que también en otros contextos y los contextos cambian. Y pues tenemos que evaluar si en el contexto en el que estamos ahora pues siguen aplicando de la misma forma o si tenemos que ajustarlos de nuevo. Porque eso es otra cosa y es una característica no solo de la metodología de gestión del riesgo, sino de todo, y es que vivimos en un mundo cambiante y tenemos que estar analizando. Característica que se llama anacronismo. Exacto, el anacronismo, y tenemos que estar evaluando constantemente los cambios que pueden haber y ir ajustando. Hay, para que lo busquen quizás, este man de Tablet pues, tiene, digamos que una heurística muy bien diseñada que me gusta mucho a mí, y es muy simple, más la llama como la vía negativa. Y él parte de la idea, que incluso con esa idea fue que, pues, entiendo yo, construyó más o menos lo que él llama la antifragilidad, y es que parte de la idea de que para mejorar un sistema, pues basta no con agregarle cosas, sino más bien simplificarlos. Es decir, para yo mejorar un sistema basta simplemente con simplificarlo, o sea, quitar todo lo malo que está en el sistema, identificar todo lo malo que está en el sistema y eliminarlo. Con eso es suficiente para yo mejorarlo. que eso conversa, Dani, con lo que hablamos ahora. Exacto, sí. Desde las N.000 riesgos, Exacto, eso es lo que él llama antifragilidad. Entre más simple sea un sistema, menos posibilidades tiene que falle. Y es más, ante caos, ante incertidumbre, pues hace que esos sistemas, por ser más simples, pues sean más robustos, más duraderos, que no fallen. Yo, Dani, también pues yo agrego algo, ser simple no significa que uno sea facilista o mediocre, ¿cierto? Ser simple es una virtud, ser simple es una virtud de la inteligencia. A mí me despresta más una nota, una melodía simple que un desprestabojos, pues que una melodía desprestabojos. Cierto que sí, una guitarra rasgada, la cosa más endemoniada del mundo, o una nota simple, bonita, que perdure en el tiempo. Yo creo que la simpleza no se puede confundir con facilismo. Yo creo que para usted ser simple en un escenario de estos, se tiene que haber tenido todo el contexto, toda la inteligencia y por supuesto la eficiencia de plasmar esa simpleza, que no se te escape pues, esas mayores variables, porque es que si uno es simple, pero resulta que una variable fue determinante en mi fracaso y no la tuve en cuenta, usted no solo no fue simple, sino que usted no tuvo la inteligencia para tener esa variable en cuenta, ¿cierto? Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ser simple no quiere decir Mauro, fácil o medio. Mauro, yo que te iba a invitar al concierto de Guns N' Roses que va a haber aquí en Medellín en octubre, hombre. Ah, ¿cómo así? No, no, no. Eso es ser simple. Ese sí. Eso es ser simple. Eso es ser inteligente. Explíquele, explíquenle a un niño, explíquenle a un hermanito de 10 años, en las palabras que ese niño entienda, que es una integral o que es una derivada, y eso es ser sí. Eso fuese así. Pero para que usted logre transmitir ese mensaje al niño en su lenguaje de 10 años, usted tuvo que haber entendido que es una punta integral y una derivada, que es lo que hace como interpretar, para poder ser simple y explicarle al niño Que sabes que que huevonada hacer. la simplicidad, o sea, simplificar algo exige un dominio total del tema. O sea, Total, de acuerdo, total, ella de acuerdo. simplifica al máximo un concepto es porque tiene un dominio total sobre eso. Absolutamente, Dani, absolutamente. Dani, antes de irnos, ¿por qué no hacemos unos ejemplos de heurísticas en... Yo les quiero mostrar ahí un Bien. momentico, simplemente como un listadito, unos 5 o 6 sesgos cognitivos, a ver si identificamos alguno en nosotros. A ver, no sé si por ahí lo ven. Sí, Bueno, Por ejemplo, exceso de confianza, tendencia a sobreestimar nuestras propias habilidades o el nivel de información que poseemos.
lo que lleva a hacer apuestas demasiado agresivas o a subestimar los riesgos. La intuición, Eso pues pasa mucho cuando uno está soltero. yo siento que esto va a subir. O será más bien exceso de desconfianza. Pues, pucha, disponibilidad. ¿Cuánto más? Ya hay un momento, según la física, con que vienen a la mente ejemplos recientes o impactantes. Por ejemplo, ¿por qué la gente compra Bitcoin a 120.000, 140.000? Todo el mundo quiere comprar es cuando ya ve la noticia de que Bitcoin subió 400% en no sé cuántos meses. Representatividad, creer que algo pertenece a una categoría porque se parece a un prototipo, generando estadísticas básicas, sesgo de confirmación, buscar y prestar más atención a la información que confirma nuestras creencias previas. Eso sí pasa mucho. Exacto, Y uno va a las fuentes que piensan parecido a uno de las que uno deriva su gran parte de su estructura de pensamiento. exacto. Sí, no, sin ejemplo. La preferencia por mantener las inversiones tal como están, evitando cambio incluso cuando la evidencia sugiere que es mejor equilibrar la cartera. Ese miedo a perder de, uff, no, es que yo compré, de nuevo, vuelvo a Bitcoin, yo compré Bitcoin en 40.000 y está, bueno, compré a Bitcoin a 100.000 y está, yo qué sé, en 90.000 y no va a perder ni por el hijo de puta, esa mierda sube. Aún sin importar que esos recursos, ese capital que tengo ahí metido, lo podría meter en Ethereum porque Ethereum tiene una perspectiva de subida del 400%, pero no, yo no, o sea, más allá de querer ganar en este, yo lo que no quiero es perder, porque puta, yo no quiero perder en una inversión. Comportamiento en manada, limitar las decisiones de la mayoría. Que muchos han hablado de eso, que dicen que cuando uno ya está el taxista le está hablando de esa inversión, Lo mejor es que salga, sí. es el momento de salir. Exacto, exacto. Bueno, y acá como con esto, les quería mostrar esto, vea, por ejemplo, las reglas generales de inversión de Warren Buffett, puras heurísticas, parce, Entonces, mira que estas son son heurísticas, por ejemplo. exacto, Entonces, reglas, regla número uno, no pierdas dinero. Eso es de Warren Buffett. Regla número dos, no olvides la regla uno, es decir, no pierdas dinero. simples, son reglas muy simples, parce, y que no, Esa es muy buena. Yo creo que a partir de ahí, este año nos hemos movido fuerte. sí, vea, invierte solo en lo que entiendas, comprar negocios, no acciones, busca ventajas competitivas duraderas, valora el equipo directivo, compra barato, piensa a largo plazo, reinversión de utilidades, evita el endeudamiento excesivo, pues obviamente Un estarán, alto nivel de cambio. estarán mejor evaluadas, pues mejor eh, formuladas en su cabeza, pero digamos que son tan simples como eso. Y créeme que uno se basa en estas simples heurísticas para tomar decisiones de inversión y le va a ir bien, parce. Entre más simple, entre uno más llegue a simplificar sus decisiones o su sistema de toma de decisiones, yo creo que va a ser Es decir, buena pregunta, buen postulado que da lugar a una pregunta obvia, pero que es fundamental. Quiere decir que uno como inversionista debería crearse sus propias heurísticas. No quiere decir que sean propias, pueden ser adaptadas de otros, pero que sí le sirvan a uno y con las que uno converse para la inversión, en vez de tener sistemas tan complejos y donde probablemente lo paralice a uno a decisiones. sí, yo sí creo que sí, Juan, que está bien, o sea, vos tomas una decisión con base en una heurística y después de eso quizás querés validarla de forma cuantitativa. Ujú. Excelente. Pero digamos que la forma más fácil de tomar decisiones es basado en la simplicidad de una heurística. De yo compro cierto tipo de activos, de yo compro cuando están a tal precio o en la gráfica me baso en tales indicadores técnicos o le presto atención a tal información o a tal información la ignoro. O sea, como por decir cualquier cosa, pero sí, yo creo que uno se puede basar en heurísticas. Eso sí, o sea, vuelvo a la estrategia de Taleb. Escoger un sistema y simplificarlo vía la vía negativa. O sea, cojo una heurística, trato de identificar todos los sesgos cognitivos que tiene, los elimino y digamos que ahí ya tengo una estrategia Lo- suficientemente. lo- ¿Sabes cuál es el potencial que yo le veo a esto? Y me encanta, que son de principios y no de postulados que se tienen que dar o no dar. Es decir,
eso de busca ventajas, yo lo puedo hacer lo más o lo puedo hacer lo menos, pero puedo buscar ventajas. Pero no quiere decir que yo tengo un indicador de ventaja en el que me dice que a partir de cierto nivel de ventaja, que yo no sé cómo se mediría, por ejemplo, ¿cierto? Puedo tomar la decisión de invertir o no. Cuando algo está redactado en principios, es mucho más interesante y más rico para uno porque es que uno tiene un abanico de posibilidades más alto en tanto que buscar una ventaja, yo puedo obtener una ventaja pequeña o grande, pero es ventaja al fin y al cabo, ¿cierto? A decirlo, ya llevarlo a un numeral y decir es que la ventaja con calificación 6 7 de 1 a 10 a partir de ahí es que yo puedo tomar la decisión de sí o no. Y eso le da un potencial gigante. Mira que muchas de las, pues de los dichos que uno escucha en inversiones como diversificar, o sea, el tema de no pongas todos los huevos en la misma canasta, es una heurística. Quizás uno debería partir más bien por no confiar a ciegas de ella, sino más bien pues, coger esa heurística, identificar qué sesgos puede tener y Ujú. trato de los sesgos que tiene para mi propia toma de decisiones, ¿cierto? Ah, que las compras escalonadas. La mejor decisión que usted puede tomar es no se base en si es el mejor precio hoy o mañana, ¿no? No piense en eso, compre escalonadamente, compre una partecita hoy, una parte dentro de una Te semana, va a una parte. tocar abajo y arriba. Exacto, pero mira que son decisiones que se toman bajo heurísticas muy simples, que vuelvo a lo mismo, o sea, quizás uno no debería tomarlas de forma muy ciega, o sea, sino más bien sí, revisarlas, qué sesgos pueda tener, de acuerdo a mis propias posibilidades también y a mi propia psicología. O sea, qué tanto, qué sesgos puedo identificar yo mismo para ejecutar esa estrategia que estoy viendo, qué sesgos puedo tener yo para ejecutarla y cómo los puedo eliminar, ¿cierto? Para que sean estrategias. Pero sí creo yo que puede partir uno más de esas heurísticas de forma muy específica para tomar buenas decisiones. Pues no es lo único, pero sí es una forma de simplificar las decisiones y ya se va haciendo una evaluación. Exacto, es la parte inicial, o sea, una primera decisión con eso, pero después la decisión que tomas la puedes evaluar más juiciosamente. Me gusta, me gusta. Chacho, ¿algún comentario? Dani, ¿algo más? No, muy interesante todos estos temas. Yo sí tengo una última pregunta de rigor. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que un tipo que escala es experto en riesgos? Cuénteme eso y sobre todo es cuál es el potencial que te da esa escalada, Dani, para, pues, como para conversar con ese tema de los riesgos. Que eso sí era una pregunta que me la tenía que hacer. Se me olvidó al principio, lo hago al final. No sé, Juan, No sé primero, si Mauro sabe, qué pena, Dani, pero Daniel escala. Contale un poco, Dani, de eso a Mauro sí. y después contar, pues, respondeme, porque es que si ya esa respuesta sí la espero hace mucho. Cala es como así, ¿qué es alpinista? ¿Cómo? ¿Sos alpinista o qué? Pues no, no alpinista, o sea, no de montaña, sino de roca, paredes de roca, calada en roca. ¿Artificial o qué? ¿O no? Eh, no, artificial y en roca, en las dos. Ay, Dani, yo quiero, hermano, meterme a eso. ¿Qué tengo que hacer, huevo? Me encanta Ah, eso. Dejar de pensar en riesgos. Y, no, no, invitado. no, esos sí son riesgos buenos, eso sí. Vas a mantenerte informado porque próximamente van a abrir un nuevo muro de escalada en el centro comercial San Diego. No. Va a ser muy bueno, No, una nota. en mucho Ve, tiempo. yo he hecho, yo tengo algunas cositas, tengo una hoja, una pequeña hoja de vida Sí, y bueno. me gustan mucho Mauro con siempre respecto a piensa los así. nudos, a los arneses. Me encanta ese tema. Invítame, Dani, invítame, hombre. Va para esa, Mauro. Va para esa, vamos a escalar, te voy a invitar. Mauro siempre empieza así, Nota, tan de hombre. pequeñito y humildemente, y después va y resulta que es que tiene más experiencia que cualquiera. Sí, Pero bueno, sí. ahí se van No, hablando. no, 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 no. Ahí me lo llevo a Qué escalar y nota, usted me hombre. Cuando yo Qué era nivel chévere. 100 de escalada, Sí. ahí me lo lleva Qué chévere, Dani, me el contás. oso yo. Termino haciendo el oso, termina Sí. haciendo escalar más que yo. No, 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 cero, cero, cero. Pero uy, no, no, muy bacano, no, muy bacano. Pero Me bueno, gusta mucho eso. digamos que yo empecé primero en la gestión del riesgo, después fue que empecé a escalar, pero digamos que no hubo una conexión inicial, pues, de que, porque hago lo uno, entonces voy a empezar a hacer lo otro. Pues a mí particularmente me gusta la escalada deportiva, escalada en roca, es porque
sí da mucho susto, o sea, uno siempre, nunca pierde el susto, ¿no? Se monta ahí, se trepa y A veces no, confrontarse con uno mismo, eso es enfrentarse a uno mismo. exacto, entonces el miedo siempre está porque el miedo es un instinto del sistema de uno para que lo lleve a uno a evaluar sus decisiones, como, hey, marica, o sea, piénselo dos veces porque puede matar, o sea, piense bien la decisión que va a tomar de coger allá porque esa decisión es importante, ya, nos podemos matar, entonces ese miedo, Ya, no sé ahí si adquiere sentido porque a Dani le gustan tantos esos altcoins por allá de ranking 50.000 de... sabes que Juan, o sea, le ayuda a uno a controlar ese miedo, como esa, no sé, como a volverse uno muy tranquilo frente a esa, no sé si ese miedo, esas posibles, esos posibles riesgos a los que se enfrenta uno escalando. Pero bueno, lo otro es que también, digamos que se me facilita un poco eh, por el tema de ser gestor de riesgo y es porque, mano, la escalada está sobredimensionada en seguridad, o sea, escalar es tan seguro que, pucha, uno lo hace tranquilo. De cierta forma lo hace tranquilo. Como les digo, uno escala y mientras escala, pues se te activa el miedo como ese mecanismo que tiene uno como para asegurarse. Pero uno sabe y cuando entiende y empieza a escalar y uno se da cuenta que, no sé, un mosquetón es capaz de cargar no una ni dos, sino quizás hasta 100 veces el peso de uno, pues uno, pues digamos que lo hace de forma tranquila. ¿Qué pasa? Eso sí, es que sí tienes que tener una muy buena gestión del riesgo porque pues, el equipo no falla, pero uno sí puede fallar. Y uno puede aplicar mal un procedimiento de seguridad, meter las patas y pues, matarse. No se sale la probabilidad de que Game eso... over. Pero lo lleva uno a estar eso, o sea, como estar muy consciente de todos los mecanismos de seguridad que tiene que aplicar para que usted pueda subir con total seguridad y volver a bajar. Entonces, uno está consciente de que está haciendo todo bien y pues va. Nota, una nota, una nota. Dani, ya tenés. Bueno, señores, yo me tengo que ir ya. Un abrazo para todos. Muchas, muchas gracias, muchachos. Dani, Vale, ya sabes pues que me invitas cuando monten entonces ahí, ese muro. Listo. Listo. ¿Cuánto estamos vivos? Un abrazo, muchachos. Suerte. Gracias. Nos va a tocar crear una heurística para los que no van a. Bueno, no, Dani, que pues por último, ya muy bacano que si en ese ejercicio te has intentado crear tus propias heurísticas o has escuchado algunas oh, heurísticas. no, Juan, si vieras que las heurísticas es un tema nuevo para mí también. Pues, Sí, hace poco lo que le empecé a leer, pareció curioso, interesante y pues digamos que no lo podemos tocar muy bien, pero pues quizá en una próxima sesión demos un análisis más profundo y busquemos cómo crear heurísticas, cómo las fortalecemos, eliminándole sesgos a esa vaina y probamos a ver cómo es el asunto. dentro de un año Dani sacando un libro de heurística para escaladores. ¿Cómo no morir en el intento? Bueno, no, entonces, qué bacano este tema, hombre. Sí, definitivamente hay cosas que quedaron ahí como un poco abordadas muy rápido, pero pues precisamente de eso se trata, que nos encontremos cada 8 días, de tener espacio para muchas cosas. Un abrazo, estamos hablando. Un abrazo, muchachos, que Ah, estén pues. bien. Cuídense. Como un avión te construyen portafolios.